¿Qué es el plan de crisis y para qué me sirve? Un plan de crisis es un protocolo que tienes totalmente instaurado en tu vida cada vez que se da una situación de crisis. Esto no solo se aplica dentro del ámbito empresarial, también, en mi caso, yo lo empecé a aplicar dentro del ámbito personal y te voy a contar un poco cómo fue la historia. La cuestión es que antes de empezar a crear el plan de crisis, cuando abrí el estudio en el año 2005, pues me dio por crear unos cuantos protocolos. Primero de todos era el protocolo que había para recibir a las personas, porque quería que toda la gente cuando llegara al estudio sintiera que lo estaba recibiendo yo, aunque no le estuviera recibiendo yo en ese momento, sino que estuviera otra persona. Pero también tuve que crear un protocolo para un plan de crisis, es decir, vamos a suponer que llega un cliente que está descontento y los ámbitos pueden ser muchos. Entonces, en ese momento me di cuenta, cuando estaba creando aquel documento, dije, bueno, si alguien viene porque algo no le ha gustado y hay que arreglarlo, ¿cómo le daría yo la respuesta? Pero ¿y si no estoy yo? Tengo que asegurarme que la persona que le atienda le dé o lo guíe dentro de ese mismo camino, ¿no? Y entonces ahí, pues sin saber que existían los planes de crisis, porque yo estaba tranquilamente en el estudio haciendo mis cositas, pues para que todo fuera lo mejor posible, me di cuenta de que ese protocolo era muy interesante, no solo a nivel laboral, sino también a nivel personal. Porque en mi caso, por ejemplo, me pasaba que cuando me daba un bajón por algo que alguien me decía, me quedaba totalmente noqueada durante unas cuantas horas. Y claro, ¿qué ocurría? Que, bueno, si trabajas por cuenta ajena, pues al final, digamos que estás debajo de un paraguas empresarial, pero cuando trabajas como autónoma, no tienes ese paraguas, entonces no te puedes permitir bajones en según qué momentos, porque si no baja tu productividad y puede que bajen tus números, tu facturación o lo que es peor, puedes perder un cliente. Entonces empecé a darme cuenta de lo importante que era el generar un plan de crisis, como lo llamé yo en su día, ilusa de mí, ya existían, no inventé la rueda, ya era algo que se venía practicando desde hacía años, pero bueno, a mi manera lo creé y la verdad es que me ayudó muchísimo porque creé un protocolo de actuación para cuando algo me viniera a mi vida a nivel emocional, te estoy hablando, y me quedara noqueada. El momento en el que me pasó por primera vez aquello, que además es que lo recuerdo perfectamente, que estaba yo llorando a moco tendido, de repente, entre llanto y llanto, dije, ahí va, que tengo el plan de crisis. Y me acordé como si fuera, vamos, como si fuera una tabla de salvación, y realmente lo fue. Porque tenía puestos, como decía yo, la Amalia del pasado le ha dejado un mensaje a la Amalia del futuro, y tenía puestas una serie de pautas y de cosas que tenía que hacer para sentirme mejor. Así es que me acuerdo que aquel día hice un par de cosas que me ayudaron a sentirme muchísimo mejor y generé una serie de anclajes, que es lo que con el tiempo y con los años he descubierto que es como se llaman, ¿no? Esos anclajes emocionales que te llevan a un momento de tu vida emocional en el que de alguna manera vuelves un poco a recuperar el centro. Y hoy te quería hablar de esto, de estos planes de crisis, porque es importante, si estás elaborando tu marca personal, y si no estás elaborando tu marca personal, pues a nivel personal también, que tengas en cuenta estas cosas, ¿no? ¿Qué tengo que hacer en el momento que veo que entro en determinadas crisis, en determinados patrones que no me están ayudando ni a conseguir la marca personal que quiero conseguir, ni a ser la persona que quiero ser, a tener la vida que quiero tener, a sentirme bien? Entonces, cuando tienes esto, sé que cuando estás, como te digo yo, cuando estaba en el momento aquel, ¿no?, de llorando a moco tendido,
pues dices, bueno, vale, sí, coges el papel y lo lees y dices, bueno, vale, sí, pero no sé, no sé. Pero al final sí sabes que eso te va a ayudar, sabes que has creado eso porque es bueno para ti. Y lo mismo para tu marca personal, cuando de repente sientes que te empiezas a ir y que empiezas a perder el foco de lo que tienes que hacer y tiras del plan de crisis, entonces poquito a poco puedes reencauzar los barcos. Eso es importantísimo, es muy importante, sobre todo para conseguir el estabilizar esos momentos tan difíciles en tu día a día, que pueden venir así, sin pensarlo, o pueden venir debido a una consecuencia de cosas que has ido haciendo, que bueno, pues que han ido pum, 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 y te han ido dando como resultado pues una situación de crisis, que sepas exactamente cómo afrontarlo. Espero de corazón que esta idea del plan de crisis, que ya existía, pero esta idea de generar un plan de crisis te ayude, no solo a nivel personal, sino también a nivel laboral, pues que es algo que sí o sí, es un protocolo que sí o sí tienes que tener ahí. Cada vez que te encuentres perdida o perdido, cada vez que te encuentres mal, que no sepas exactamente hacia dónde tirar, que tengas esa herramienta, ese documento para cogerlo y decir, no, esto es lo que voy a hacer para sentirme mejor. Gracias por escucharme, te mando un abrazo súper fuerte y nos vemos la semana que viene con un nuevo capítulo del podcast Awaken. Un abrazo.